Espero de la presidenta electa que hay algo que es su tema de vida. Ella desde muy joven ha participado en los movimientos estudiantiles, defendió el derecho a la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Prácticamente a eso le ha dedicado su vida y yo creo que estos planes que ella presenta con el propósito de hacer extensiva, de eliminar este enorme embudo que existe en la sociedad para eliminar la pobreza de conocimiento, la pobreza intelectual, bueno, pues se logren ser abatidos por lo menos en los 6 años que ella tendrá como gobierno. Este llamado que la doctora Claudia Sheinbaum hizo en reiteradas ocasiones a que la única forma de poder sacar, y yo siempre agrego, procesar y sancionar si es que cometió algún delito al fiscal Uriel Carmona es a través del Congreso. El único órgano que puede evaluar y suspenderlo del cargo es el Congreso del Estado. Son los diputados en mayoría quienes pueden quitar a Uriel Carmona del Congreso. Y ella dice que va a defender el voto de los morelenses. Justo si piensa defender el voto de los morelenses, pues entonces tiene que aceptar el resultado. O sea, creo que es soberbio el decir yo voy a defender cuáles fueron esas voluntades, cuando pues es muy claramente lo que ocurrió, ¿no? Y que así pues se ha expresado. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada semana, para mí es un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, la doctora e investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre un gusto poder compartir con ustedes y con el auditorio. Gracias, doctora. Y también, como siempre, un gusto presentarles a mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches y por supuesto, pues ya pasando un poco la cruda de este proceso, la cruda electoral de este proceso que vivimos el pasado 2 de junio y por supuesto ahora lo que toca es cumplir todas las promesas que hicieron en campaña. No es cosa fácil, en algunos casos me parece que algunos habrán de quedar mal, otros habrán de quedar bien, pero por supuesto lo que más le preocupa a la ciudadanía es el tema de la seguridad. Totalmente, y justo ese no para, independientemente de que sea o no sea temporada electoral. Y bueno, ya a toro pasado, doctora Pedro, ya tuvimos el primer programa luego de la contienda electoral, platicamos de lo que ocurrió durante la jornada, pero bien lo dice Pedro, sigue esta nueva etapa, por decirlo de alguna manera, en la que viene el asentamiento, ¿no? Viene ya la reflexión, seguramente el descanso de algunos participantes en la contienda que se entregaron por completo a este proceso, y lo que sigue además en términos políticos, jurídicos, administrativos en la contienda, y me parece que hay un tema pues que creo que vale la pena tocar, que es la postura de la ex candidata Lucía Mesa, candidata de la oposición a la gubernatura de Morelos, que se ha negado contundentemente a reconocer el triunfo de Margarita González Sarabia desde mi punto de vista, y lo pongo en la mesa, con una actitud antidemocrática, caprichosa, perdón por el concepto, pero es el único que se me ocurre con esa actitud de berrinche, de pataleo, de no quiero, no quiero, no quiero. Un poco irrespetuosa, porque la gente que salió a votar merece un poco de respeto por la decisión que tomó, no solamente a quienes organizaron el proceso electoral, los que recibieron y contaron los votos, sino también por las personas que, de suyo por su participación, hicieron que este proceso democrático se expresara la voluntad popular. No es correcto, si hay que saber ganar, hay que saber perder también. Son 18 puntos, doctora, de diferencia, casi 18 puntos, 17 puntos y cachito, los que tiene Margarita González sobre Lucía Mesa. Y lo que me llama la atención es que en la conferencia de prensa donde Lucía Mesa sale, después de 2 días, si no mal recuerdo, a decir que hubo fraude, a acusar que le querían o le quieren robar la gubernatura, frases muy fuertes, sin presentar una sola prueba. Se le preguntó en 2 ocasiones por parte de 2 colegas periodistas. Ella decía, las matemáticas no fallan, y si 2 más 2 son 4, yo voy a demostrar que yo gané. Y le pregunta a nuestro compañero Justino Miranda, ¿y si las matemáticas, una vez que se lleve a cabo el conteo final, le dan el triunfo a Margarita González, te vas a sentar con ella, vas a aceptar? Y dice, no, no lo dice textual, dice, no, porque yo gané. Y luego otro compañero, Rubén Colector, también le pregunta, ¿habrá un acercamiento una vez que se confirme el triunfo? Si es que es así, lo decía en aquel momento Margarita González Sarabia, para presentarle tus propuestas, sumarse, y volvió a contestar de manera contundente, no, mejor que ella se sume a mí y que deje de hacerme fraude. Nunca aceptó, bajo ninguna circunstancia hipotética, siquiera hipotéticamente, aceptó el triunfo de Margarita, y para mí eso ya habla de cuál va a ser su postura
permanentemente en este sexenio. ¿Es una actitud antidemocrática? ¿Se vale llevar hasta ese nivel, doctora, el rechazo o el no reconocer la derrota? La oposición me parece que se mantiene pues caricaturizando el no poder decir, pues nos ganaron. No es un asunto únicamente en el estado de Morelos, creo que desde el contexto nacional, ¿no? En ese mismo sentido, pues reclamando cuando hay una diferencia abismal. Y también aquí en Morelos fue una diferencia abismal la que se tuvo. O sea, no hay posibilidad, porque muchas veces lo que dicen no es, ay, pero si donde nunca se aceptaban los resultados era entre Morena, entre Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero estamos hablando que en el 2006 hubo una diferencia de 200,000 votos. O sea, era muy estrecha. Aquí 18 puntos en el estado de Morelos con la votación que se tuvo. 100,000 votos, aproximadamente. No hay cómo, no hay manera en la que tú puedas decir entonces es que hay un tema aquí de fraude. Ahora, me parece también que es muy importante que nunca hubo un equipo entre la misma coalición que conformó el PAN, el PRI, el PRD. Y justo eso yo creo que lo pudimos apreciar durante esta semana cuando a fuerza se estaba acusando que había un fraude por parte de Lucy Mesa, pero eso sí, se exceptuaba a José Luis Uriostegui en Cuernavaca, ¿no? Entonces es un doble discurso. O hubo trampa o no la hubo, pero no te puedes ir entonces diciendo que pues hay cosas que están mal siempre y cuando no te convengan. La escuché en la semana en una entrevista que le da a Susana Uresti en radio y ella dice que va a defender el voto de los morelenses. Justo si piensa defender el voto de los morelenses, pues entonces tiene que aceptar el resultado. O sea, creo que es soberbio el decir yo voy a defender cuáles fueron esas voluntades, cuando pues es muy claramente lo que ocurrió, ¿no? Y que así pues se ha expresado. Lo que obtuvo Morena a nivel nacional, a nivel estatal, pues es una aceptación a los proyectos que se van a estar impulsando. O sea, aquí ya no es que nos engañaron y ahora van a hacer esto. Está muy claro cuál es el plan de gobierno que se tiene. Ahora sí me gustaría ver, porque creo que lo merecemos en el estado de Morelos, pues que estén a la altura los políticos y que se pongan a trabajar en coordinación, ¿no? En el tema de seguridad que comentaba Pedro al inicio, estamos muy mal en Cuernavaca. Todo parece indicar que José Luis Uriostegui va a ratificar a Alicia Vázquez Luna y entonces en qué momento se va a reunir con Margarita González Arabia y se van a poner de acuerdo para saber cómo se va a trabajar en la seguridad. Mientras eso no ocurre y estemos todavía como en estos pleitos, pues entonces creo que va a ser muy complicado transitar y ojo, no falta mucho tiempo, ya tendríamos que tener mucha más claridad de quiénes son los personajes que van a estar encabezando el gobierno. Claro. Pedro, ¿esperabas esta actitud de la ex candidata perdedora? Yo creo que no, y yo creo que tendría que pasar por un momento de reflexión de qué fue lo que pasó en este proceso electoral, qué falló, qué se hizo mal, y yo creo que tendrían que encontrar justamente en lo que es actualmente la oposición, que hay un desgaste, hay una muy mala imagen de quienes hoy conforman o están liderando la oposición, que no son personajes aptos para hacer oposición, porque para hacer oposición tienes que tener la lengua larga y la cola corta. Y aquí no se da ese requisito para poder ser oposición. Creo que entonces tendrían que entrar en una etapa de reflexionar qué estuvo mal, cómo están mal, qué es lo que están haciendo mal los partidos políticos y definitivamente el pueblo necesita, o nosotros como ciudadanos necesitamos una buena oposición, una oposición que enfrente al poder, más un poder que es abrumador, es una diferencia muy grande, por lo menos en lo federal, prácticamente todos los espacios los han ocupado los morenistas y me parece que requerimos, por lo menos en lo local, tener una representación de la oposición que sea íntegra, que tenga la capacidad de enfrentar, de no agachar la cabeza cuando le señalan sus errores, si es que los tiene, pero enfrentar con la dignidad y con la autoridad. Es que tiene que tener solvencia moral y ahí pues, iba a decir justamente eso. Problemas. Autoridad moral para poder enfrentar al poder. ¿Qué me parece que ocurrió también que Morena tiene que reflexionar? Morena no ganó todo y Morena tiene muy malas cuentas. Perdió principalmente en el tema de los municipios. Ganó en el Estado, ganó en lo federal. El Congreso ahí lo va a ir sacando. Creo que todavía no hay nada definido. Hoy no pueden decir que el fiscal está fuera porque la conformación del Congreso aún no sabemos. Tiene solamente 9 o 10 diputados. Los que ganaron 9, pero ya con el reparto que ayer hicieron de plurinominales alcanzaría 14, ¿no?
No, Pero bueno, pensando con los aliados, o sea, de Morena Morena, más el Verde más Nueva Alianza, que ojo, pues el Verde es ahorita aliado, pero el Verde pues depende de cuánto estemos hablando y lo mismo, pues Nueva Alianza y tampoco ha justamente sido eso, o un sea, aliado siempre. hay una alianza electoral que no sabemos si va a ser una alianza legislativa. Entonces, habría que esperar si efectivamente se refrenda esa alianza y que llegasen a sumar estos 14 votos que conformarían la mayoría calificada en el Congreso del Estado. Por lo pronto, hoy Morena en el Congreso local no alcanza ni siquiera la mayoría simple. Eso habría que tomarlo en cuenta. Entonces, sus resultados electorales son malos en el Congreso, son pésimos y abrumadoramente malos en los municipios. Perdieron las principales ciudades. Perdieron Cuernavaca, perdieron Cuautla, perdieron Xochitepec, perdieron Zapata, perdieron Temisco, perdieron Jiutepec. Bueno, ganaron Temuac. Sí, ese es Qué gran logro, ¿no? es muy importante, sobre todo creo que por el tema Cuernavaca, porque pues sí te está diciendo algo el electorado cuando no te votó por presidencia Toda la zona municipal, metropolitana la diputados perdieron. locales, ¿no? O sea, parece que solo permeó el mensaje que a nivel nacional se dio en distintas ocasiones, ¿no? Por parte de Claudia Sheinbaum para el Plan C, pero solo para el Plan C. Eso te habla de malos candidatos, de mala estrategia, de traiciones internas, porque las hubo. Entre ellos mismos hubo esta pugna al interior de Morena que les impidió avanzar, sobre todo en el electorado, mucha confusión. Gana un candidato a diputado en Cuautla, avasalladoramente, porque la respalda, esta candidata la respalda básicamente detrás de él, y hay que decirlo como es, ¿no? Espero que no se convierta en esto en un tema de sanción, porque es su esposa, creo, ¿no? La esposa de Tadeo. La estructura es de Tadeo y, bueno, respalda a su esposa en las urnas y tienen un triunfo muy holgado, pero esto no se refleja en los votos hacia el alcalde de esa ciudad, Rodrigo Arredondo, quien pierde por una distancia casi de 8 puntos, es decir, es una derrota también significativa para el gobierno en turno. Entonces, como esa, muchas otras derrotas que tuvieron, insisto, en las principales ciudades, en los centros urbanos más importantes del estado de Morelos. Así que yo creo que aquí hay mucho que reflexionar y, bueno, pues tampoco que diga Morena que ganó todo o que todo está bien, porque me parece que muchas cosas se siguen haciendo mal. Hoy no sabemos, ¿alguien sabe quién es la dirigencia de Morena? Bueno, ¿Quién? Bravo tiene funciones de presidente, ¿no? Pero como tal no aparece, o sea, como tal no hay algo que te haga suponer en la lógica de lo que está pasando. Hoy no ha habido una sola reunión, como lo vemos en el Nacional, ¿no? Que en todos lados vemos a Mario Delgado acompañando a la presidenta electa y en este momento aquí no ocurre eso y por lo tanto la dirigencia me parece como un fantasma, ¿no? Que está ahí, que sabemos que existe, que se dice que en el papel hay una dirigencia, pero en los hechos no vemos a la dirigencia estatal del partido Morena viendo qué es lo que van a hacer, reuniéndose con sus candidatos a diputados, reuniéndose con sus candidatos, con sus diputados electos, con sus alcaldes electos, con su propia gobernadora, definiendo qué va a pasar en el ámbito de lo político. Porque me queda claro que, bueno, Margarita ni siquiera se dio un descanso después de la campaña para descansar, valga la redundancia, sino que de inmediato empezó a hacer una gira de agradecimiento y con ello, pues, una gira de definición sobre los planes y proyectos que tiene para antes incluso de entrar ya como servidora pública, como gobernadora en funciones. Dos temas. Uno, lo que pasó en la conferencia de prensa de Lucía Mesa con la pues llegada de 2 agentes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, por un lado, y dos, por otro lado, y en contraparte lo que planteas, Pedro, esta postura de Margarita González desde el inicio, una vez que recibe su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa, permanentemente ha hablado de gobernar para todos, ha hecho constantemente un llamado, dice, así lo ha expresado, a trabajar en comunidad por el bien de Morelos. Digo, nunca en campaña manejó un discurso que buscara dividir, ¿no? Siempre trató de ser, así lo interpreto yo, llamando a la unidad, en fin, ¿no? Al final de cuentas era la candidata a vencer, no podía ser diferente. Y hoy que ya es gobernadora electa,
pues insiste con este llamado. Incluso le hemos lanzado un par de preguntas periodísticas en el ánimo de generar nota, ¿no? De ver cuál es su opinión fuerte o conocer su opinión dura sobre la postura de Lucía Mesa, y Margarita se ha resistido a entrar en esta dinámica de cuestionar directamente la actitud de la candidata perdedora, ¿no? De Lucía Mesa, y al contrario, insiste en llamarle al diálogo, en que se sume, y con una tranquilidad pues muy característica de Margarita, incluso durante la campaña. Pero antes de eso, el día que Lucía Mesa dice no voy a reconocer el triunfo de Margarita González, llegan a su conferencia de prensa 2 agentes, por lo menos son los que vimos, de la Fiscalía Anticorrupción, para personalizarla, para pedirle sus datos personales y avisarle, o decirle que hay una investigación en proceso en su contra. No se ha hecho público hasta ahora oficialmente de qué se trata, pero pues fuentes cercanas a la investigación, pues personas que formaron parte de esta denuncia, han confirmado que se trata de la denuncia que días antes de la jornada electoral se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción por pues, el desvío, malversación, concretamente peculado y otros delitos en contra de Graco Ramírez y Lucía Mesa en torno al crédito millonario que la legislatura 52. 55. 52, correcto. 52 le autorizó a Graco Ramírez, y que bueno, en este programa no hemos hablado mucho de ese tema. Podríamos hacer una brevísima explicación de lo que ocurrió. Es una barbaridad, es un asco. Graco Ramírez pide un crédito por millones de pesos al Congreso del Estado, luego de consultar 2.300 millones. Luego de consultar presuntamente a los municipios, y preguntar a los ayuntamientos cuáles eran sus obras prioritarias, aglutina estas obras, se las presenta al Congreso y le dice necesitamos un crédito para hacer todas estas obras en los ayuntamientos. Le autorizan el crédito y 3 veces después dice, ¿qué creen? Las prioridades han cambiado y ya no van a hacer esas obras, sino otras que presentan, sí, ante el Congreso, pero sin proyectos ejecutivos, sin licitaciones. Se refinancia este crédito y al final la deuda asciende a 4.800 es una barbaridad porque el millones de Pleno pesos. solamente le aprobó los 2.300 millones de pesos y el agregado que fueron... se nos olvidó esto. Hay que agregarle esto. También me faltan un crédito para unos calcetines del gobernador. Todo eso... La construcción de la nueva sede del Legislativo. Todo eso sumó en total 4.800 millones de pesos, que es una barbaridad contra lo que le aprobaron en el Pleno y lo que al final de cuentas resulta que es la deuda que quedó y que aprobaron únicamente entre Lucía Mesa, que era la presidenta del Congreso, y Eder Rodríguez Casillas, que es el actual presidente electo de Jutepec. En ese momento era el presidente de la Comisión de Hacienda. Sí. Y solo por último, entre estas obras está la remodelación de las calles del centro histórico, estas donde Graco puso estos pilares tubulares, y que hoy estas obras están deshechas. De esa calidad fueron las obras que hizo Graco Ramírez y por eso están denunciadas. Sobre eso. Es urgente que el presidente municipal, que ya vuelve a ser presidente, tome en cuenta esas obras, porque es todos los días ver a gente que se cae, porque no hay, cada esquina es un peligro para la vida de las personas. Entonces, ojalá que por fin nos pueda escuchar en ese sentido y se pongan a trabajar en esto. Oye, a mí me parece que el tema que están tratando es muy importante, que tiene que ver pues con estas deudas que se heredan desde la administración de Graco Ramírez. Creo que deberíamos dedicarle un tiempo específico para poder abordarlo, porque pues es algo que nos sigue afectando a las y los morelenses. Sin embargo, me parece que habrá que ver los términos de la prescripción, porque pues como que es muy casual que justo la semana pasada se haya revivido el tema. Cuando estamos pues pensando en el mejor de los casos que han pasado, ¿qué? ¿7 años? Está medio... La denuncia, Gerardo Becerra Chávez Ita, que es el denunciante, explicó que en un diálogo económico que sostuvo con el fiscal anticorrupción le decía que se podía poner la denuncia porque, como se sigue pagando el crédito, sigue vigente el tema. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque Gerardo Becerra pues estuvo también durante la administración, en muchos momentos acompañando la administración de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, pues creo que es un tema que pues sería importante que se hubiera tratado desde ese momento. De hecho, fue nombrado el SAR anticorrupción. Exacto, en algún momento. Del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? No sé, pero a mí me queda claro, algo me queda claro. No, lo decíamos al principio, no hay calidad moral, no hay autoridad moral en la oposición, y una de las consecuencias es justamente que la acusación
tiene sustancia. Es decir, sí ocurrió lo que están denunciando, sí ocurrió. Se hicieron autorizaciones indebidas, por lo menos a simple vista, no somos jueces, no somos Ministerio Público, pero según los argumentos que se han ofrecido, bueno, pues sí hay una actitud o un desempeño anómalo, ilegal, o por lo menos que se ven irregularidades en la actuación tanto de Lucía Mesa como presidenta del Congreso en ese entonces, como de Eder Casillas como presidente de la Comisión de Hacienda. Por lo menos... Ojalá que no es un tema político, que se llegue a las últimas consecuencias, que no, se claro, pueda documentar y que pues haya ahora sí sanciones para los responsables. Y claro que pasa por lo político, ¿eh? Tan es así que si Lucía Mesa tuviese la autoridad moral de decir esto es un asunto completamente político, con el fin, como lo dijo ahí, de callarme y de hacer que ya no siga protestando, bueno, tan sencillo como que al otro día hubiese iniciado un plantón, una serie de movilizaciones, y no lo vemos, ¿eh? No lo ha hecho. Ni siquiera sabemos si ya presentó justamente las demandas de carácter electoral ante el tribunal para impugnar el proceso electoral. Ni siquiera eso nos han confirmado, porque desde ese momento en que se le notificó que estaba siendo denunciada, ha guardado silencio. Y eso a mí me parece desastroso, porque si efectivamente esto que estamos viendo es un abuso de autoridad, un aprovechamiento de las instituciones para silenciarla, para callarla, al día siguiente hubiese seguido con sus protestas. Yo he visto infinidad de políticos que han sido perseguidos, han sido amenazados, y la reacción es contrario al silencio. Es salir y protestar y denunciar lo que está pasando. A mí me parece que es muy importante, sí que existe una investigación, condenar todo lo que haya ocurrido. Me gustaría tocar otra arista. Cómo la Fiscalía Anticorrupción se mueve y se sigue moviendo como un ente político, ¿no? Cómo sigue siendo brazo, lo vimos en distintas ocasiones, ¿no? Al final, pues es una fiscalía heredada precisamente de la administración de Graco Ramírez, ¿no? Con cierta cercanía en esos momentos, y que pues de repente pareciera que cambió también de bando. Entonces, creo que se sigue necesitando que haya un cambio real en cuanto a la procuración de justicia, porque al final si va a estar actuando en función de lo que se le está pidiendo, pues otra vez te deja muy claro que es una fiscalía que no funciona. Sí, podría ser un tema, un acto político, ¿no? El haber enviado a los fiscales durante la conferencia de prensa, pero también lo que hizo Lucía Mesa me parece es un tema político, porque le preguntamos en la conferencia pues qué elementos si aseguraba este fraude, pero no presentó ninguna prueba, y al final ella dijo que desde el principio de la jornada electoral estuvo recibiendo por parte de sus observadores de la coalición pues todas las incidencias, y no presentó ni una sola, doctora, no presentó una sola fotografía de una urna inflada, no presentó, no tendría por qué hacerlo porque a lo mejor es judicial el asunto hasta que se presente una demanda ante el tribunal, pero fue solamente... No, a la Fiscalía de Delitos Electorales tuvo que haberse dado. Y de hecho, solamente hubo 7 denuncias en toda la jornada electoral en la Fiscalía de Delitos Electorales, pero de hecho, de lo que ella menciona en la conferencia de prensa son las irregularidades que comete el instituto de procesos. Cuando se le pregunta específicamente si entonces la participación del INPEPAC falló, ella en la respuesta desvía la responsabilidad y trata de culpar a la campaña y al equipo de Margarita González Saravia. Es un fraude de Morena, pero ¿con qué bases? O sea, son errores que comete en la organización el INPEPAC, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pero jamás, o sea, le endosa los errores de la institución a Morena. ¿Bajo qué argumentos? Cuando dimos parte durante todo el proceso electoral que, por lo menos en tema de opinión, el INPEPAC pareciera que a quien favoreció con sus decisiones, con sus determinaciones, incluso jurídicas, fue a la candidata de la oposición, ¿no? Y la gente de Morena se quejaba de que cuando ellos interponían una denuncia por algún espectacular que violentaba los derechos, tardaban muchísimo tiempo en ejecutarse esa orden, y en cambio cuando la candidata del Frente y su equipo interponían alguna denuncia, alguna queja, porque les parecía que estaban irregular alguna propaganda electoral, de inmediato el órgano electoral asumía el tema. Hecho, y digo, ya no hay que decirlo más, pero el tema personal de la consejera presidenta, ¿no? De hecho, la representación de Morena en el INE está solicitando la remoción de Mireya Gali. Creo que a esas alturas deberían solicitar la remoción de todo el Consejo. Todo el Consejo falló y ahí hay responsabilidad de lo que ocurrió en este proceso, pero, insisto, no es responsabilidad ni del frente opositor ni de Morena los errores que se cometieron. Y aguas, ahí hay otra arista también.
Me parece que también Morena tiene que ver lo que está haciendo su gente en los municipios, porque no es posible que ante la diferencia de votos que hay en Cuernavaca hayan estado persistiendo incluso hasta de forma grosera, porque hay testimonios en los que le faltaron el respeto no solamente a los representantes de los demás partidos, sino también al propio instituto, acusándolos de rateros, bueno, y una infinidad de peladeces que Oye, hubo. sí, bueno, ahí hay perfiles que van a estar ahora en el cuerpo edilicio. Seguro esto se va a hacer muy común cada vez que haya sesión en el Cabildo de Cuernavaca, ¿eh? Además, eso va a ocurrir y eso hay que advertirlo, que cómo se comportaron en las mesas del Consejo Municipal Electoral y que incluso ya cuando habían pasado el término o el tiempo para que terminara el conteo, lo siguieron alargando y fue hasta el martes, el lunes, que se tomó la decisión ya de hacer el conteo final y otorgarle la constancia de mayoría a José Luis Uriostegui Salgado. Me parece que es absurdo. Esto se pudo haber terminado por lo menos 3 días antes y que fue innecesario lo que hicieron en la mesa para retrasar algo que al final de cuentas iba a suceder. No ocurrió en el caso de la elección estatal, pero el no reconocimiento, bueno, pues habla de alguien que le estaba apostando incluso a la polarización del proceso postelectoral en este caso. Y antes de cambiar de ámbito del estatal al federal. La verdad ya le dimos demasiado tiempo a una persona que perdió la elección. Es que ese tema también tiene que ver, doctora, porque algo que hemos tocado y que es importante porque en esta mesa lo tocamos muchas veces, el fiscal Uriel Carmona. Si bien el Morena no arrasó en el Congreso del Estado, no es este plan C que sí se logró, me parece, a nivel federal, pues sí tiene una gran mayoría, una representación importante Morena en el Congreso, por el Congreso local, y aquí lo hablábamos desde hace mucho tiempo sobre este llamado que la doctora Claudia Sheinbaum hizo en reiteradas ocasiones a que la única forma de poder sacar, y yo siempre agrego, procesar y sancionar si es que cometió algún delito al fiscal Uriel Carmona es a través del Congreso. El único órgano que puede evaluar y suspenderlo del cargo es el Congreso del Estado. Son los diputados en mayoría quienes pueden quitar a Uriel Carmona del Congreso. Y finalmente, pues hablando en corto y en público, muchos candidatos de Morena decían que aspirantes al Congreso, pues era uno de los principales objetivos, el de tratar el tema del fiscal. Surgió una especie, ¿no?, recientemente, donde un abogado, Pedro Martínez Bello, anuncia que el fiscal Uriel Carmona había solicitado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos su reincorporación como notario público, titular de la Notaría 6, si no mal recuerdo. De inmediato salió la Fiscalía General del Estado a desmentir esta información, a decir que no, que el fiscal seguía al frente de sus funciones, trabajando como siempre lo hace, seguía yendo a firmar, cumpliendo su deber, ¿no?, como siempre lo ha hecho, dice la Fiscalía. Y bueno, hasta ahí quedó la parte oficial, ¿no? Un rumor que fue desmentido. Sin embargo, ayer el fiscal, no sé si escucharon la entrevista, ya empieza a hablar de ciclos cerrados, de que nadie está soldado a un cargo público. No, la frase, estoico. De que hay que ser estoicos para aceptar incluso la muerte, dice. Es decir, ya dejando ver la posibilidad de que, yo decía hace rato por la mañana, está barbechando ya el camino de salida. No sé si vaya a salir por la puerta delantera de la Fiscalía o por la puerta trasera, eso dependerá de los tiempos, pero me gustaría que platicáramos de esto, porque aquí lo tocamos varias veces. Si acabamos o no el ciclo del fiscal con la elección, y yo opino que sí. Yo voy en dos partes. Me parece, haciendo una analogía a lo que está pasando a nivel nacional, es muy claro que Morena, Claudia Sheinbaum, es a limpiar el Poder Judicial. No estoy viendo tan claro que en el caso de Morelos sea limpiar la Fiscalía. Porque si bien en el discurso, y aquí lo comentamos en su momento, el primer discurso de Margarita González Araya cuando inicia la campaña es poner nombre y apellido. Se tiene que ir el fiscal Uriel Carmona, que también en su momento, y en su momento dijimos, pues es que no solo se tiene que ir, ojalá que también hubiera alguna investigación, ¿no? Porque pues eso es lo que también se tendría que dar. Ahora, en este momento, pensando en el Congreso, como se repartieron ayer las plurinominales, pues también tenemos que ver dos ópticas del Congreso. Quizá porque son muy guindas, vayan a actuar en el sentido que se tenga desde nivel nacional, porque es un asunto que pues, fue muy frontal, Claudia Sheinbaum en su momento con el fiscal. Pero ojo, pues al final seguimos teniendo perfiles que pues no resultaron muy afines. Digo, ahí está otra vez el caso del PT,
¿no? Está también de Tania Valentina. También, Entonces, y el otro hay que también, ver. Beto Sánchez también defendió al fiscal. Exacto. A mí me gustaría, creo que entre las primeras cosas, digo, me encantó que fuera a la universidad, ahorita lo comentó, pero creo que entre las primeras cosas es ver reunida a Margarita con quienes van a ser los diputados, porque de eso pues va a depender gran cosa. Entonces, esa es una reunión urgente donde se tiene que detallar bien hacia dónde va el tema del fiscal, ¿no? Sí parece que se empieza a hacer a un lado por las declaraciones que da ayer. Pues sí, Héctor, pero pues ¿qué vienes a hacerte un lado cuando tienes posiciones en el Poder Judicial? Te regresa tu notaría. Digo, así cualquiera, la verdad es que podría soltar uno de los cargos, ¿no? Cae en blandito, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí sí... de los males sería el peor para Aurelio Carmona. Sí, efectivamente. Ahí yo creo que sí va a ser muy importante ver entonces en un corto plazo cómo se va a dar el proceso. Hasta dónde, ¿no? También se pudiera dar pues algún tipo de negociación o no, y que realmente pues exista, porque el caso, por ejemplo, la joven Ariadna Fernanda, pues ahí está. Es un caso que sigue, que tiene a 2 personas todavía en prisión y que no se ha definido. Claro. Pero concluye el ciclo del fiscal con este cambio en el Congreso. ¿El fiscal decide irse antes de que lo corran o se espera aferrado hasta el último minuto? Yo creo que, contrario a lo que él dijo, que nadie está aferrado o soldado a los puestos, eso es una total falsedad. El señor se ha aferrado a ese hueso como el... No, es que voy a decir una grosería, mejor no. Es notorio, se ha aferrado, ha hecho todo lo posible por mantenerse en el cargo, hasta lo imposible. Diría yo que el mejor desempeño como fiscal lo ha tenido justamente en su defensa. Ha demostrado justamente que pues, sabe contratar a los mejores abogados. Habrá que ver en un proceso de investigación si eso nos costó a nosotros o lo desembolsó él de sus... Del presupuesto del helicóptero. Y no sé, hay muchas cosas en duda. De lo que se habla en este momento dentro de la Fiscalía es que quien le tenga que echar un ojo a las finanzas de este año recibió un presupuesto de 1.300 millones de pesos sin precedente. No hay precedentes sobre ese presupuesto en una fiscalía o antes procuraduría. ¿En qué se gastó? Porque tú vas a un ministerio público o no hay ni hojas. Les quitaron personal. No, y se tuvo que haber traducido inmediatamente entonces en el índice cómo tendría que haber bajado de impunidad. No hubo nada de eso. Nada de eso. Y sigue siendo deplorables las formas y el presupuesto con el que trabajan y con el que dan servicio a la ciudadanía. Entonces, habría que ver una investigación. Se supone que este helicóptero tendría que haberse comprado en el primer trimestre del año. No ocurrió. Hoy no hay helicóptero. Hoy no hay ninguna de las pues, supuestas acciones de mejora que iba a haber con ese dinero en la Fiscalía. Tampoco me parece que incluso hay una actitud desvergonzada por parte del fiscal cuando le pide a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 45 millones de pesos para crear una fiscalía que va a investigar, decías, los casos de tortura. Era la petición, o para eso la petición de la ampliación presupuestal. Que además me parece absurdo, o sea, algo por lo que incluso está siendo procesado el propio fiscal del Estado de Morelos, que se crea una fiscalía especializada en el tema. No sé, se me ocurren mil y una cosas que, como dices, nos tendríamos que dar el tiempo como para hacer otro programa de ese asunto. El punto es que yo no lo veo retirándose del cargo porque se ha aferrado sistemáticamente. Y segundo, sí creo que si Morena le permite salir sin ser investigado, sin ser juzgado, lo que estaríamos viendo es el reflejo de una componenda entre una oligarquía que nos ha gobernado. Gente que al final de cuentas llegó al poder, pero que jamás va a tocar a uno de los suyos. Aunque ellos digan que son de Morena y que no tiene nada que ver con el fiscal, la verdad es que el fiscal sigue siendo, si no lo sentencian, si no lo meten a un proceso penal, lo que vamos a entender como pueblo o como ciudadanos es que le están dando el beneficio de la impunidad a alguien que es de los suyos, que sigue siendo un miembro de esta oligarquía que ha gobernado el Estado durante muchos años y que, por supuesto, ellos podrán, como dice la obra de teatro, podrán despedazarse, pero jamás se harán daño. Pues justamente eso es lo que vamos a ver. Totalmente. Yo, para cerrar este tema, creo que como una etapa, una temporada de este tema, yo sí creo que puedo concluir que esta frase que yo utilicé mucho, todo lo que huela a Graco,
Me parece que todavía es muy mal visto por la sociedad morelense. Yo sí creo que toda esta franja, Lucía Mesa, estos candidatos que le acompañaron, que si bien llegan a los cargos a través de la vía plurinominal, y no todos, porque parece que Jonathan Márquez está todavía en veremos si llega o no llega a la curul, el candidato indígena del PRI, que vive en una zona residencial muy bonita de Cuernavaca. Además, yo sí considero que la sociedad morelense en esta balanza general, en la que por un lado está Morena, con sus activos y pasivos, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, con la clase política de Morena, con todo lo que implica Morena, para bien y para mal, y por el otro lado la oposición, ¿no? El PRI, PAN, PRD, Lucía Mesa, que pasó de ser perredista a morenista y finalmente a ser abanderada de estos 3 partidos, 4, con RCP de oposición, y todos los personajes que le acompañaron durante el inicio de la conformación y que poco a poco fueron incluso saliendo de foco, ¿no? Como Jorge Meseguer, como el propio Graco Ramírez, porque me parece que entendieron durante el proceso lo que su presencia implicaba para la campaña. Desde mi punto de vista, a pesar de los ayuntamientos, me parece que sí la gente se decantó por darle su confianza nuevamente a Morena, y eso pues me parece que en términos generales habla y mucho de lo que Graco Ramírez y su perredismo y estos aliados, antes enemigos, ¿no? O rivales políticos con el PRI, con el PAN, los llevó a juntarse en este proceso. Me parece que la gente se decantó, que es una segunda oportunidad la que le está dando el país, Morelos entre esto, a Morena, y me parece que también podría ser la última oportunidad para ver cómo lo hacen, ¿no? Dependerá de Margarita González Arabia lo que se venga, digo, ella como titular del Ejecutivo, con la gente que le acompañe, si después se vuelve a ratificar, ¿no? Esta postura. Pero me parece ya en términos generales que Morena nuevamente gana la confianza de la gente y que la gente volvió a mandar al basurero de la historia a Graco Ramírez y sus simpatizantes. Yo creo que nos surge una oposición que de verdad toca el tema de la seguridad y que, insisto, este sigue siendo un gran pendiente de Morena, por mucho que haya ganado con una gran ventaja. No puede decir que ha cumplido con todo lo que con todo lo que en algún momento se espera de un buen gobierno. El principal y me parece que el objetivo de todo Estado es lograr que las personas vivan en paz, garantizarles la seguridad, la vida, y eso hoy no está ocurriendo. El tema principal en este momento debe ser la seguridad. Si en eso logran avanzar, yo creo que podríamos estar hablando de que efectivamente la sociedad tomó una buena decisión, pero si seguimos viendo estos niveles de inseguridad, que no se hace absolutamente nada y que se procura impunidad para quienes están ejerciendo en este momento los diferentes cargos, llámese del fiscal y llámese incluso de otro tipo de policías. O un alcalde. O un alcalde incluso. Sí, yo creo que este sexenio toca a Morena y a sus simpatizantes, a la gente que bajo esa marca está administrando, hacer lo que la oposición no hizo, este ejercicio autocrítico, tomar decisiones concretas y contundentes contra quienes no cumplan, no con sus principios partidistas, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, sino con la gente, ¿no? Principalmente alcaldes que se les detecte que roban, que desvían, que violentan, pues que Morena tenga, y bien lo decías, su dirigencia, la marca, y la gobernadora en este caso, pues pongan una diferencia muy clara y contundente contra esos personajes que seguramente habrá en Margarita, Morena. que se dice gente de izquierda de hace muchos años, debería de entender que la izquierda tiene como principio la autocrítica. Sin autocrítica no hay posibilidades de avanzar. Es importante que eso exista y que incluso se haga algo al respecto. No pueden seguir teniendo entre sus filas a perfiles que, como ya lo vimos en el caso de la compañera de Tlaltizapán, del caso del alcalde Gabriel Moreno Bruno, que, bueno, pues de manera consecutiva, primero manda a detener a unos compañeros periodistas de Cuautla porque estaban distribuyendo una publicación que no era de su agrado y pues en una segunda situación manda a que le quiten el teléfono a la compañera reportera de Tlaltizapán, a Perla Aguilar, porque pues ha sido incómoda para su gobierno. Y antes de irnos muy rápido, doctora, el tema nacional, hay que tocarlo. Ya es Claudia Sheinbaum la presidenta electa de este país, ganó la contienda por una amplia diferencia. No hemos tocado el tema de Maines, este fenómeno que aquí en esta mesa decíamos que los jóvenes lo seguían mucho, pero que al final parece que no se tradujo en votos, no llegó a las urnas, o quizá este incidente del escenario
sí lo volvió a aterrizar, a poner en ese tercer lugar. Pero bueno, Claudia es la presidenta electa y pues ya ha dicho mucho, incluso desde antes, de cuál va a ser el papel de AMLO. AMLO, el presidente de México, ha dicho que se retira de la política una vez que acabe su sexenio, que no quiere saber nada. Por otro lado, hay quien cuestiona que esto ocurra así, hay quien en una posición me parece incluso un poco misógina asegura que será él quien gobierne a través de Claudia. No sé, ¿cuál es su opinión? Bueno, varios temas que has puesto en este momento sobre la mesa. Me iría por el primero, que es Claudia Sheinbaum, el proceso de transición. Vamos a tener un momento en el mes de septiembre en donde el presidente, con la amplia legitimidad que sigue teniendo en estos momentos, pues va a ser también el más poderoso de lo que habíamos visto durante estos menos de 6 años, porque le va a tocar estar menos, pensando pues en un Congreso de la Unión en donde ahora sí tendrá mayoría absoluta, ¿no? A nada está en el caso del Senado de la República. Entonces, el que se concentre en el tema de Plan C. Ayer en la conferencia, y antier lo mismo en conferencia, Claudia Sheinbaum pues dijo cuáles eran sus prioridades, ¿no? Cómo ella considera que se tiene que ir avanzando en ese tema, sobre todo para que haya consenso y pláticas desde universidades, ¿no? Pone sociedad civil, que es prácticamente como también se ha conformado su plan de gobierno, su proyecto de nación. Me parece que sí hay mucha misoginia entre quienes dicen, no, pero pues es que el presidente sigue apareciendo, sigue robándole cámara en comparación con lo que pasó con Enrique Peña Nieto o con cualquier otro presidente. Sí, pero ojo, Peña Nieto terminó con un 12% de aceptación. El tipo lo que quería era ya ponerse una bolsa en la cabeza, una bolsa de pan en la cabeza e irse. Aquí estamos hablando de un presidente que tiene mucho poder en cuanto a la credibilidad todavía y que además, ojo, pues es el líder, el fundador de todo el movimiento que enarbola hoy Morena. Partiendo de esto, de la figura que representa como uno de los políticos más trascendentes, sino el que más en las últimas décadas, me parece que pues es muy injusto que tú digas, es que Claudia tendría que estar ya pues apareciendo mucho más. Al contrario, creo que sí lo ha hecho, ha fijado, por ejemplo, no se va a discutir, contrario a lo que planteó el presidente, no se va a discutir el tema de los organismos autónomos constitucionales, quedó fuera. Ella tiene sus propios temas de agenda, como el tema de los apoyos para 60-64 de mujeres. También ya lo está incorporando. Es decir, claro que se nota que está en el proceso de ir platicando, consensuando, pero también imponiéndose por algunos momentos a lo que hoy dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que estas críticas pues no están a la altura de ver que hoy es la mujer más votada, que llega con una amplísima legitimidad. Bueno, el señor presidente, ¿no? Dijo, ahí en la mañanera me cepilló, ¿no? En los términos que él suele utilizar, por la votación tan amplia que se obtuvo, que claro, mucho de esto pues es precisamente que se traduce por la amplia legitimidad que sigue teniendo el presidente. Ahora, como bien lo dices, a la luz de los críticos o los detractores del sistema de Morena o de la 4T, esto de la intervención del presidente o de la continua presencia del presidente con Claudia Sheinbaum puede ser tomado a mal y puede ser criticado según lo que ellos ven, pero a mí me parece que para aquellos que votaron por Claudia Sheinbaum y que siguen respaldando al presidente, la cercanía del presidente es necesaria y fortalece incluso a la propia presidenta electa, porque como bien dices, es una continuidad de una política. Y así fue planteado. Y así fue planteado. Entonces, podrán decir lo que quieran los detractores. El segundo piso de la cuarta transformación. Que ojo, se está abriendo ahorita el tema del plan C, pero en términos de lo que dijo el electorado, ni siquiera tendría que ser, porque pues la campaña fue muy clara. Aquí no hay de que te dijimos esto y ahora vamos a hacer esto. La campaña todo el tiempo fue en el sentido del plan C. Entonces, pues parece que No hay el que engaños, se genera... no hay juego, no hay exacto. máscaras. El planteamiento de la candidata entonces Claudia Sheinbaum y de Morena en general fue: vamos a continuar con los proyectos del presidente, vamos a mejorar, lo dice bien doctora, el segundo piso. No hubo un tema de vamos a hacer algo diferente. Yo espero de la presidenta electa que hay algo que es su tema de vida. Ella desde muy joven ha participado en los movimientos estudiantiles, defendió el derecho a la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Prácticamente a eso le ha dedicado su vida y yo creo que estos planes que ella presenta con el propósito de hacer extensiva, de eliminar este enorme embudo que existe en la sociedad para eliminar la pobreza de conocimiento, la pobreza intelectual,
bueno, pues se logren ser abatidos por lo menos en los 6 años que ella tendrá como gobierno, porque efectivamente, ya lo decimos y lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, esto es aberrante, que haya 1000 y tantas primarias, 700 o 600 secundarias y solo 35 preparatorias. No es un tema de que los chavos no tienen la capacidad. O no quieren. Es que de manera institucional le estamos cerrando el paso a estos jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. Es increíble que se reduzca de tal manera que prácticamente a los jóvenes de bachillerato ya no les das la oportunidad de que continúen, y aún así, si ves crecer el embudo, vas a ver que en el tema de las universidades es aún menos el espacio que se le puede dar a los jóvenes para que puedan ingresar a una institución de educación superior. Entonces, si ese va a ser el tema de este sexenio, qué bueno, ojalá, porque le estaremos dando la posibilidad a la siguiente generación de que pueda ser mejor. Yo creo que la pobreza que más duele es justamente esa, la intelectual. Muchas gracias, Pedro. Doctora, muchas gracias. Nos despedimos con un comentario final, doctora. En lo que decías de Movimiento Ciudadano, porque no había tenido oportunidad de referirme a lo que le pasó a Movimiento Ciudadano. Creo que toda esa expectativa, eso, todo lo que íbamos a ver para el 2030, porque seguro que iban a ganar. Lo que aseguraba Pedro. Para nada, en lo absoluto. El hecho de que Mariana Rodríguez haya perdido en la alcaldía de Monterrey, el hecho de que Luis Donaldo Colosio estuviera tan peleadísimo. Bueno, hubo un momento en el que Luis Donaldo no alcanzaba ni por primera minoría, y entonces pues supimos que se iba a tener que pelear con Dante Delgado porque iban en la lista de pluris y la primera posición era de Colosio para que sí o sí entrara, y la segunda de Dante. Entonces ya desde ahí dices no. Cuando la gente quiere dar un voto de castigo, porque ojo con lo que pasó en Nuevo León, es un voto de castigo a Movimiento Ciudadano. Y pues al final, entre muchas cosas que tuvo que ir haciendo Movimiento Ciudadano, bueno, pues va a alcanzar a recuperar algunas posiciones, pero pues es muy claro que la expectativa era amplísima para lo que se consiguió. El tema de Maynes, hoy escuchaba en la mañana también en entrevista que le preguntaron si él va a suceder a Dante Delgado, porque ayer Dante se puso muy pesado con medios de comunicación. Siempre ha tenido esa actitud, ¿eh? Siempre tiene mucho problema, ¿no? Para el trato. Dice Maynes que considera que no se va a querer reelegir. Pues bueno, ha sido el dueño de toda la vida de Movimiento Ciudadano, pero esperemos que el que está empoderando a algunas otras figuras permite entonces que en diciembre haya un cambio por fin en el líder de Movimiento Ciudadano, pero bueno, al final va a estar ahí también en el Senado, ¿no? Quedó MC y particularmente el candidato Maynes de ocupar el segundo lugar en la presidencial. Muy Yo lejos. recuerdo que su principal confrontación de Dante Delgado era cuando lo metieron a Pacho Viejo, acusado de haberse robado pues, dinero del Ban Rural, recuerdo, él entonces era funcionario del gobierno del estado de Veracruz, y por ese cargo, por malversación de fondos, fue detenido y llevado a la cárcel de Pacho Viejo, que está a un lado de Jalapa. Oye, ahora sí quiero decir que esto me parece lamentable, el tema Movimiento Ciudadano, porque al final pues sería como esa luz de que puede haber alguna oposición y pues tampoco le fue nada bien. Sobre todo superados por mucho. Y sobre todo por quien se trata, ¿no? Había pronósticos incluso de los analistas del tema electoral. ¿Cómo se llaman estos asesores a la convención que fuimos? Son estrategas de las elecciones. La posicionaban como prácticamente una de las mejores candidatas. Hay un meme que sacaron, lo comento muy rápido, que decía la foto de el gobernador Samuel y la foto de Mariana, y decían en la primera parte, ella lo llevó a la gubernatura, ella hizo que ganara, y en la segunda parte, y él hizo que perdiera. O sea, al final, esta síntesis en imagen, la unidad mínima de información que es el meme, decía que pues Mariana perdió, pues no tanto por ser Mariana, sino por el pasivo que representó. Los errores que fue cometiendo que ha ido cometiendo en el ejercicio de gobierno Samuel García. Pero bueno, pues muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta mesa esta edición para agradecer a quienes han pasado por esta mesa, a Samuel Rivera, primero, que el conductor original de ese espacio. Saludos a Samuel, a Chucho Castillo, que formó parte de las primeras emisiones, a Juan Antonio Ayala, hasta donde quiera que esté, ya no está con nosotros, pero que también formó parte de esta mesa, y también al maestro Arturo Aguirre, que hoy no pudo asistir a participar en esta edición de Panorama 360,
Yo quiero agradecerles como una especie de primera temporada, porque desde el inicio estuvimos hablando del proceso electoral, ya concluyó, ya llevamos 2 programas. Esto no es una despedida, ni mucho menos, solamente creo que este tema electoral ya queda atrás. Agradecerle mucho al staff, a la producción, a los directivos también de este espacio de opinión, a ustedes, compañeros. Pedro, doctora, muchas gracias. Y bueno, pues decirles que ha sido una experiencia muy grata el poder hablar de este tema electoral, el llegar hasta las conclusiones que hemos llegado. Acabamos de cumplir 1 año esta semana del primer programa que se emitió. Justamente, cumplimos ya 1 año. Y ha sido un proceso muy complicado, hay que decirlo, porque desde las cuestiones técnicas que se han ido superando, ellos con mucho más rapidez que nosotros. Y bueno, los cambios que se han tenido que dar en algunas ocasiones por cuestiones de salud, lamentablemente, y bueno, pues otros por cuestiones de tiempo, de las agendas, de los proyectos que incluso tienen cada uno de los que aquí estamos en las mesas, en esta mesa, bueno, pues nos ha ido modificando la integración de esta Sí, yo mesa. quiero justo en ese sentido agradecer también la confianza de quienes encabezan este proyecto por habernos considerado formar parte del mismo. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Justo el tema de las agendas, el tema de los tiempos, es una situación, me parece, nueva, y sin intentar ofender o minimizar otros proyectos de opinión o informativos que existen en este estado. Y yo sé que, dice Pedro bien, muchas veces alabanza en boca propia es vituperio, pero hay que reconocer todo el esfuerzo técnico de todo el equipo de producción, la disposición para hacerlo, y por supuesto esto que ha sido pues nuestra casa durante todas estas semanas, este foro, que yo considero que no hay otro igual y que es un honor formar parte de este equipo. Doctora, muchas gracias por la participación, por la consistencia. Suscribo todo lo que has dicho. Muchas gracias, doctora. Pedro, muchas gracias. Pues agradecerme que me hayan soportado. Yo no puedo más que hacer eso porque A veces es complicado. a veces es complicado. Sé que soy complicado. No, es que justo, y perdón que nos extendamos, pero justo esta diversidad de opiniones, que muchas veces hemos coincidido, porque hay cosas que no tienen dos vueltas, o sea, la realidad es una, y tratando de ser lo más objetivos, valga el concepto, pues no podemos decir otras cosas. Pero me parece que en la diversidad de esta mesa y por quienes han pasado por acá, está lo rico, ¿no? El intercambiar opiniones y debatir a profundidad en el plano de las ideas, hasta el límite en el plano de las ideas siempre, y conservar la amistad. Eso es para mí un reconocimiento y lo agradezco mucho. Y pues nada, muchas gracias a todo el equipo. Fue un honor haber estado contigo. Gracias, avísenme. Gracias Avísenme. a ustedes, sobre todo también, quienes nos han seguido, quienes han suscrito al canal de YouTube, a quienes comentan en las redes sociales, en las historias de Instagram, en los canales de difusión de Facebook, de ahora X, y todos estos medios de difusión de donde donde se hacen llegar estas opiniones, pues que siempre tratamos de darlas lo más apegado, ¿no? a lo que opinamos, a lo que pensamos. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana o más adelante. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.